Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, esta semana nos toca comenzar el estudio en Levítico capítulo 17. Y como les iba diciendo, Levítico capítulo 17 es el inicio de una serie de ordenanzas más prácticas. Mientras hemos visto todas estas ordenanzas, rituales y a los sacerdotes de cómo se tiene que oficiar. De hecho, la semana pasada veíamos algo hermoso, ¿no? Veíamos cómo es que se hace el día de la expiación, el día del perdón, el Yom Kippur, y veíamos cómo es que Cristo ha sido nuestra expiación, Él ha pagado con su sangre, y todo lo que veíamos la semana pasada en el capítulo 16 del día de la expiación lo tenía que hacer una sola persona, que era el sumo sacerdote. Pero a partir del capítulo 17 al capítulo 20 vamos a encontrar ordenanzas prácticas para tener una vida en santidad. Y es que debemos recordar que Levítico nos habla de santidad al Señor, ¿no? De ser un pueblo santo, de ser un pueblo que ha sido sacado de la opresión, del pecado, que ha sido sacado de ese lugar en donde estaba esclavizado con una sola sentencia: adorar a Dios. Y entonces, adorar a Dios solamente es posible cuando tú eres santo. Ya hemos visto qué es lo que pasaría si alguno de nosotros no es santo y se presenta delante de Dios. En automático moriríamos, seríamos fulminados. Y por eso es que se ha dedicado todo este tiempo a ello, pero ahora vamos a hablarlo hacia el pueblo de forma práctica, empezando desde el capítulo 17, que para mí el capítulo 17 pasa a ser un capítulo bisagra, si así le podemos decir, que da movimiento de lo que estábamos viendo de las leyes, y vamos a comenzar a ver sobre las acciones prácticas del pueblo. Y entonces, también me encanta este capítulo porque vamos a ver a un Dios que es exclusivo para nosotros. Eso quiere decir que Él se pone para nosotros, Él quiere darnos un lugar especial, pero también nos pide exclusividad. Y entonces vamos, Levítico 17, versículo 1. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato al Señor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y vamos a detenernos en estos primeros 7 versículos. Ahora, ¿por qué les decía yo que este es un capítulo bisagra? Si se dan cuenta, está hablando de las acciones todavía del sacerdote, de los sacerdotes, pero ya comienza a hablarnos de las acciones del pueblo. Y es que Dios manda a Moisés a que hable a todos los hijos de Israel, ya no solamente a Aarón y a sus hijos, como estábamos viendo en capítulos anteriores, sino ahora es a todos los hijos de Israel. Y ojo con esto, cuando la Biblia en Levítico habla de todos los hijos de Israel, y en algunos capítulos lo va a especificar, va a hablar no solamente de los israelitas, sino de todo aquel que fuera forastero.
pero viviera en Israel, porque todo forastero que estuviera en Israel significa que viviría bajo las reglas de Israel, ¿no? Es como cuando tú viajas a algún lugar o tú estás en alguna institución. Cada institución puede tener sus propias reglas, ¿no? O cada lugar. Un ejemplo, si tú vas de vacaciones a un lugar donde hay albercas y tú te encuentras con letreros en el balneario en donde dice, está estrictamente prohibido introducir bebidas alcohólicas, meterse al área de albercas sin la ropa adecuada, ¿no? No puedes meterte en pants, debes de meterte con short, con traje de baño, y entonces vienen las instrucciones. Si tú no cumples, en automático serás quitado de ahí. Bueno, pues lo mismo vamos a ver qué pasa para todos los extranjeros que habitan en el pueblo de Israel. Esto va a ser importante porque Dios está poniendo esta ley para todos aquellos que cuando nosotros leímos el Éxodo, vimos que también habían algunos que se habían pegado ahí, que vieron el poder de Dios y que se pegaron y entonces están en esta transición. Y por lo tanto, ahora Dios les está diciendo, si ustedes quieren continuar, deben de obedecer. Y ahora Dios dice a Aarón y a todo el pueblo que cualquiera, verso 3, de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo llevara a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo, será culpado de sangre tal varón, porque sangre derramó y será cortado este hombre de entre su pueblo. ¿De qué está hablando aquí Dios a través de Moisés a todo el pueblo? Bueno, pues resulta que cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto, ustedes se acuerdan, estaban en medio de la opresión, ellos clamaron al Señor, pero también empezaron a adoptar tradiciones y costumbres de la gente de Egipto. Y parte de esas tradiciones y costumbres que tenía la gente de Egipto era hacer sacrificios a sus ídolos, a dioses. Entonces, eh, estos sacrificios animales muchas veces no tenían que ser hechos en un templo o en un lugar específico. Simplemente tú agarrabas el animal y decías, yo hoy voy a ofrecer este animalito y entonces lo ofrecían y decían, voy a hacer un pacto con tal Dios, ¿no? O con tal espíritu. Y lo hacían y era derramada la sangre de ese animal en ese pacto. Entonces, lo que Dios está haciendo, como les dije al principio, es pedir exclusividad. Les está diciendo, hey, fíjense bien lo que van a hacer. Ustedes únicamente van a poder matar a los animales en la puerta del tabernáculo. Esto ahorita pareciera no tener como mucho sentido para nosotros, pero debemos recordar cómo está compuesto el pueblo de Israel en este periodo en el cual están caminando hacia la tierra prometida. Y es que el pueblo de Israel tenía en el centro el tabernáculo de reunión. Todo lo demás se acampaba alrededor. Entonces, todo aquel que quería matar algún animal tenía que ir y presentarlo al Señor. Todo aquel que quería tener algo que alimentarse de carne de estos animales, como fuera buey, cordero, cabra, que son animales utilizados para el sacrificio y para lo que Dios ha ordenado, entonces tendría que ir y presentarlo delante de Dios. Y en el verso 5 lo especifica, dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y fíjate qué es lo que dice que van a sacrificar. Y sacrifiquen sacrificios de paz al Señor. Ahora, entonces, el propósito de Dios de esta ley es que la gente pueda llevar al Señor lo que sacrifica como aquellas cosas que les va a alimentar, sí, pero también que les da paz, que les da fuerza, que les da alegría. Y me encanta esta historia o me encanta esta situación que está pasando aquí,
porque nos recuerda a nosotros que todo aquello que nos apasiona, todo aquello que nos causa gozo, todo aquello que nos da paz, todo aquello que nosotros podemos disfrutar, debe de ser presentado a Dios. Y esta parte es hermosa, porque cuando nosotros leíamos de Levítico en los primeros capítulos y hablábamos sobre los sacrificios, también vimos este tipo de sacrificios de paz o este tipo de ofrendas de paz y decíamos que las ofrendas de paz son estos momentos o estas ofrendas que se entregaban al Señor cuando yo podía descansar de saber que estaba bien con Dios, que Él estaba cuidando de mí y que Él estaba teniendo a bien el proveerme y por lo tanto yo podía ofrecerle. Eso significa el Señor me ha bendecido, por lo tanto puedo agradecer tanto de lo que tengo, porque Él es más grande de lo que imagino. Ahora, si nosotros estamos viendo esto, entonces también vamos a ver que lo que Dios está diciéndonos es todo lo que te agrada, todo lo que disfrutas, tráelo, ofrécemelo a mí, ¿no? Y en el verso 6 habla sobre cómo el sacerdote va a tomar de esa sangre de estos animales cuando se degollen y la va a rociar sobre el altar. Y eso va a ser un olor grato junto con la grosura que iba a ser quemada. Y en el versículo 7 nos dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Y entonces aquí entraríamos en una contradicción tal vez con lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada cuando hablábamos de los sacrificios con la cabra o el macho cabrío ofrecido a Dios y el de Azazel, ¿no? Que era librado y vamos a decir, entonces sí, se ofrece a los demonios y entonces tenemos problemas con eso. No, lo que está pasando aquí y esta palabra demonio debemos recordar que es una transliteración del original hebreo. Entonces, demonio nos habla de enemigo, de algo que está corrompiendo. De hecho, podemos recordar demonio o Satanás, también entendido, es el enemigo de nuestras almas. Entonces, es aquel que está engañando, aquel que corrompe, aquel que hace que aquello que estaba bien se tuerza, ¿no? Y le encanta engañar. Entonces, cuando Dios está hablando hacia el pueblo y le está diciendo para que ya no sacrifiquen a estos demonios, es porque el pueblo de Israel viene de Egipto y viene con costumbres de Egipto. ¿A qué me refiero? Tal vez ustedes se acuerden de algo que les han enseñado desde niños y que cuando llegamos al cristianismo, la Biblia nos dice que no es cierto, pero nosotros seguimos haciéndolo o de repente pensamos, no, es que es difícil de entender y me cuesta trabajo. Martín Lutero, hablando de octubre como mes de la Reforma, Martín Lutero era un hombre que tenía muy metido en su mente y en su corazón la oración a los santos. Eso que de repente nosotros ahora como creyentes y decimos, pero Lutero fue el reformador de la iglesia, sí, pero él tenía en su mente y en su corazón muy metida la oración a los santos. Y esta parte es interesante porque vemos que es algo que él ha aprendido y que él tiene, pero no quiere decir que esté bien. Ahora, lo mismo nosotros podemos pensar en costumbres o tradiciones que de repente hemos traído en nuestro ser. ¿A qué me refiero? Tal vez cuando tú llegaste al cristianismo, tú estabas acostumbrado a ir al Zócalo a hacerte una limpia, ¿no? Y todavía luchabas con ese tipo de cuestiones. O eras de esas personas que creen
o tienen algunas supersticiones y dicen, no, no puedo pasar debajo de una escalera porque entonces me va a dar mala suerte. No, no, se rompió un espejo, son 7 años de mala suerte. Y algunos de nosotros lo tomamos de repente como a broma, pero hay algunos que tienen esas ideas y entonces siempre están pensando, no, ya la regué. Y entonces hay quienes se echan sal en la mano y la avientan hacia atrás para no sé qué, librarse de la mala suerte, o hacen cierto tipo de rituales y todavía los continúan en su vida cristiana. Y lo que Dios está diciendo aquí es, uno, aquello que te da paz debe de ser consagrado para mí. Tú debes de entender que todo lo que te da paz, todo lo que te da consuelo, todo lo que te da gozo, todo lo que te da algún dejo de bienestar, lo vas a encontrar en mí, está en mí y debe de ser rendido a mí. Las mujeres el día miércoles, el día de ayer tuvieron su reunión y podían hablar sobre ciertas cosas que de repente les distraen o ciertas cosas que les comen, les quitan ansiedad, ¿no? Había algunas cosas como hacer compras, otras cosas como ver tele, o podías poner alguna distinta, comer golosinas, ¿no? El comer. Muchas veces los gorditos estamos gorditos porque comemos por ansiedad, ¿no? Estoy ansioso y entonces a comer, ¿no? Estoy nervioso a comer. Y esta parte es bien importante porque entonces estamos viendo que todo aquello que me da paz, todo aquello que me da gozo ya no debe de estar siendo ofrecido a lo que estaba antes. Tal vez antes lo que me daba paz era abrir mi cuenta de banco y ver que todavía tenía 1,000, 2,000 pesos cuando faltaba 3 días para que acabara la quincena y me depositaran. Y yo decía, gracias Señor, porque todavía tengo dinero. Ahora ya no es el dinero ni la cuenta de banco. Ahora es saber que Dios me provee, que Dios me ha dado fuerza, que Dios me da salud y que Dios me dará economía. Eso no quiere decir que yo me voy a dejar o voy a dejar de trabajar. Eso quiere decir que yo estoy confiando en que el Señor no me desampara y que el Señor provee. Otro ejemplo podría ser alguien que no se ha casado, como yo, y que está pensando, ¿no? En encontrar a una pareja y que está buscando. Entonces, cuando tú estás buscando a alguien y estás poniendo todas tus esperanzas en que, voy a encontrar a alguien y sí, yo sé que la voy a encontrar o que lo voy a encontrar y que va a ser hermoso, probablemente la esperanza que tú estás teniendo no está en Dios, sino en una persona, en una ilustración o en una imagen de tu imaginación, aunque suene redundante, que tú has formado y no es así la situación. Lo que tú necesitas entonces es entender que es Dios mismo el que debe de satisfacer tus necesidades y por eso es que tú tenías que llevar esas cosas que te causan satisfacción y que te quitan el hambre, ¿no? Y que además sabes que son cosas que le corresponden a Dios. Becerros, machos cabríos, corderos, cabras, y entonces tú llegabas y ahí se degollaba y era un sacrificio de paz. ¿A poco no está hermoso esa parte, no? Saber que todo lo que me causa paz, Dios lo ha hecho, pero yo debo de someterlo a Él. Entonces, esa parte es bien padre y más adelante, cuando estemos en Deuteronomio, vamos a estudiar el capítulo 12 y vamos a ver que se va a hablar también de estos sacrificios y se va a hablar del orden que Dios pide para estos sacrificios y para las cosas que nosotros tenemos. Vamos a ir viendo que se habla, por ejemplo, de el cuidado de la gente, vamos a ver que se habla del cuidado del sacerdote, vamos a ver que se habla de las ofrendas, de los sacrificios, pero eso ya será cuando lleguemos a Deuteronomio. Por lo mientras, ahora vemos, Dios está preocupado porque el pueblo de Israel sigue teniendo esta tendencia de sacrificar a los ídolos
o a los demonios. Y por eso en el verso 7 está diciendo, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Pero vamos a regresar un poquito al verso 4, y cuando nosotros vemos en el verso 4 que se habla de que si una persona derramaba sangre fuera del campamento o no en el lugar donde Dios había especificado, esta persona dice, será cortado de entre su pueblo. Gracias. Y fíjate qué importante es esto, porque si tú haces las cosas como Dios te está diciendo, el Señor seguirá proveyéndote para tener paz con Él. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos tener paz con Dios. Y Dios nos provee la paz, ¿no? Él provee el cordero para el holocausto. Él es el que se hizo el cordero mismo. Ahora, si tú no lo haces, tú eres en automático quitado del pueblo, como esas reglas del balneario que yo te hablaba hace rato, en donde si no cumples, bueno, pues ¿sabes qué? Retírate, por favor. Pero ahora, en esta parte es la vida eterna la que está en juego. Y por eso habla de estos sacrificios a los demonios y dice, tras los cuales han fornicado en el verso 7. Esta palabra suena bastante fuerte. Ídolos o demonios tras los cuales han fornicado. Y ahora, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Hay cosas con las cuales yo he intentado engañar a Dios? Porque la fornicación habla sobre engaño. Habla sobre que tú hiciste una promesa, un pacto. Cuando tú te presentas con otra persona en matrimonio y dices, prometo serte fiel, estás haciendo un pacto. Y cuando tú fallas y rompes ese pacto a través del acto sexual con otra persona, eso es una fornicación. Y el Señor dice que su pueblo, Israel, ha fornicado. Esto quiere decir, Israel le ha engañado o ha intentado engañar al Señor. Y entonces, ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Esto solamente quedaría para el tiempo donde Dios está hablando en Levítico y les está diciendo, miren, dejen las cosas de Egipto? ¿O también está hablando el día de hoy para nosotros y nos está diciendo, deja esas tradiciones que te están haciendo mal y que sabes que no son correctas delante de mí? Deja de hacer esas cosas que de repente tú has creído que son buenas, pero que ahora con la Biblia en la mano, tú entiendes que no son buenas. Y lo que va a decir al final del verso 7 el Señor es, harán esto o tendrán esto por estatuto perpetuo, o sea, todo aquel que sea parte del pueblo de Dios. Y te acuerdas que inicié diciéndote que todo aquel que era pueblo de Dios no se refiere solamente a los nacidos en Israel o como judíos que hubieran sido circuncidados, sino también a todos aquellos que vivieran dentro de él pueblo de Israel se tenían que meter en estas leyes. Entonces, para todo aquel que cree en Dios, está esta situación. Deja de lado ya aquellas cosas a las que te has aferrado para tener paz. ¿Tienes miedo de algo? Ve con el Señor. ¿Tienes dudas? Ve con el Señor. ¿Tienes ansiedad? Ve con el Señor. Ahora, con esto quiero aclarar. No te estoy diciendo que si tú tienes alguna situación en donde la ansiedad es mucha y te han medicado, entonces deje los medicamentos y solamente vayas y ores. No. De hecho, el Señor ha provisto médicos, ha provisto ciencia para que haya instrumentos que nos puedan ayudar en algunas situaciones. Pero la Biblia nos enseña también que por nada debemos de estar afanados, ¿no? El apóstol Pablo diría, por nada estén afanosos, sino presenten
sus peticiones con ruegos, súplicas y acciones de gracias. Y nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, acompáñenme, por favor. Vamos a Deuteronomio, pero al capítulo 32. En Deuteronomio 32, Moisés está escribiendo lo que en algún momento cantó. Entonces, vamos a ver qué es lo que Moisés estaba cantando. Moisés cantaba parte de la historia del pueblo de Israel con Dios o la historia de Dios con el pueblo de Israel. Si ya tienes Deuteronomio 32, vamos a empezar desde el versículo 7. Y fíjate lo que dice. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y vamos a ver esta parte y vamos a hacer una comparación con nosotros. Acuérdate cómo estabas. Acuérdate en qué situación fue cuando tú decidiste voltear a escuchar a Dios que te había estado hablando todo el tiempo y que se había estado presentando una y otra vez. Probablemente fue en una situación de mucho dolor, en una situación de mucha ansiedad, en una situación de mucha presión. Pero si no fue así, puedes preguntarle a otros hermanos de la iglesia. Tal vez tu caso fue algo hermoso y el Señor te habló en un momento en el que todo estaba bien y gracias a Dios por eso. Pero a muchos de nosotros el Señor nos llamó cuando estábamos en lo más profundo o en lo más, en el fondo de las cosas que habían salido mal en nuestras vidas. Y entonces Moisés le dice al pueblo, acuérdate de los tiempos antiguos. En el verso 7, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. Y aquí voy a mezclar un poco, espero que me explique, pero cuando el pueblo de Israel festejaba la Pascua, lo que Dios había ordenado en la Pascua era algo muy similar a lo que está diciendo aquí Moisés. Porque cuando se tomaba la Pascua año con año en esta festividad, se llevaba este animal al sacrificio para que ellos pudieran comer y el más pequeño de toda la familia le preguntaba al más grande, ¿y por qué estamos haciendo esto? Y la Pascua, el más grande, el anciano, tenía que contestarle y tenía que platicarle la historia de Israel con Dios, de cómo es que el pueblo había estado en tribulación, el pueblo había estado en tormentos, había sido prisionero, pero Dios lo había liberado. Entonces, la gente podía conocer generación tras generación. Los niños conocían de los adultos las obras maravillosas de Dios. Lo que Moisés está diciendo aquí, ¿no? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres según el número de los hijos de Israel. Y es que tú y yo conocemos ya la historia de Josué. Entonces tú y yo ya conocemos cómo fue el heredar todas estas naciones, cómo fue que Dios les dio por heredad, que era lo único que tenían que hacer. Oír la voz de Dios y obedecer y caminar, y entonces conquistaban. Dios mismo era el que les daba las naciones. Él establece los límites de los pueblos. Y en el verso 9 dice, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y ahí te das cuenta, Dios es exclusivo para su pueblo. Dios no está buscando a alguien mejor que su pueblo. ¿Cómo era Jacob? Porque a veces nosotros idealizamos, pero ya también hemos estudiado la historia de Jacob. Jacob no era la persona más idónea, más santa, más guapa.
Jacob era una persona que fallaba. Jacob era un engañador y aún así era la porción de Dios. O sea, Dios estaba con él. ¿Esto qué nos recuerda? Que Dios está con nosotros y que Dios está tratando con nosotros porque Jacob es transformado por Dios en medio de su relación. Después de eso dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Tal vez así te encontrabas, pero el Señor es el que te trae con él y te instruye y te guarda como la niña de su ojo, o sea, te cuida como la niña de su ojo. Verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo guió a su pueblo y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Verso 15. Pero engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Híjole, viene esta parte de la historia de Israel que la relata Moisés muy poéticamente, ¿no? Pero engordó Jerusún. Y no está en contra de los gorditos, sino está hablando de, te fue bien. O sea, estabas tan bien que subiste de peso y se te olvidó y abandonaste al Dios que te hizo, dice, y tiró coces, ¿no? O sea, diste patadas como una mula, como un burro, y menospreciaste la roca de tu salvación. Dice, verso 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ahí vemos esta relación que está haciendo Moisés y que está diciendo, este fue uno de nuestros errores más graves, haber dependido de cosas que no eran Dios cuando Él nos había escogido. Y entonces en Levítico Dios habla con Moisés y con el pueblo y les está diciendo, ya no dependas de eso, ya no dependas de eso que te quita la ansiedad y que te aleja de mí. Depende de mí. Y todo aquello que te quite la ansiedad, que sea mediado por mí. Sacrifícalo a mí. ¿Qué quería decir eso de ser sacrificado a Dios o ser presentado a Dios? Significaba que el animal no debería de tener mancha, no debería de estar tuerto, cojo, no debería de estar herido. O sea, era algo limpio, era algo claro. ¿Aquello que te causa paz el día de hoy es algo limpio y claro? ¿O te avergonzaría delante del Señor? ¿No? Y esas partes son bien importantes, porque a veces decimos, ya llevo 20 años de creyente, pero te sigues avergonzando de cosas que te dan paz, o has encontrado asideros que no quieres soltar. Estás tan fuertemente agarrado de ello porque te da miedo. Y regresando a los ejemplos de albercas, no sé por qué si tengo frío estoy pensando en una alberca, pero tal vez cuando tú empezabas a aprender a nadar o si tú has empezado a aprender, te ha sucedido esta situación, que estás empezando y si tocas piso, eres feliz. A pesar de que se te puedan abrir los dedos de los pies porque estás pisando apenas con el dedo gordo o con las puntitas y se te pueden abrir, tú eres feliz porque estás tocando y te sientes seguro. Pero cuando se te quita ese asidero, ese lugar seguro, tú empiezas a asustarte y quieres regresar a la orilla y ya no te quieres separar. Ahora, lo que Dios está haciendo es decirte, suéltate, yo te tengo sostenido. Y entonces probablemente tú no ves la mano de Dios, pero la mano de Dios está debajo de ti, ayudándote a nadar, sosteniéndote. Y tal vez tu ansiedad no te deja verlo, pero Dios continúa sosteniéndote.
Y a veces vas a sentir que ya no está la mano de Dios porque probablemente sí la estabas sintiendo. Decía, sí, la tengo en mi pecho, la tengo en mi cintura, pero ahora Dios ya te dijo, haz un solito. Y ese solito no es, ya, no te voy a ver nunca. Simplemente es, alejó un poco la mano para que sepas que confiando en Él puedes avanzar y puedes crecer. De esa misma forma es lo que Dios está haciendo con esta etapa de los sacrificios. Todo sacrificio, llévalo, es un sacrificio de paz. Ahora es bien interesante, está hablando de alimentos nuevamente. Está hablando, no, nada de lo que te alimente, si es carne, puede ser sacrificado donde tú quieras. Debe ser en el orden de Dios. Todo aquello que te nutre física y espiritualmente debe de ser guiado por Dios. Verso 8. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón sea igualmente cortado del pueblo. Y fíjate, aquí ya se habla, si te das cuenta, de los varones de Israel o de los extranjeros que viven entre el pueblo de Israel, pero ahora habla sobre los holocaustos o sacrificios. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez tú convivas con personas que te han dicho, oye, pues yo no creo lo mismo que tú. Entonces, porque yo no creo lo mismo que tú, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y hay veces que tú dices, bueno, yo no puedo hacer gran cosa por esta persona, pero cuando esta persona está en medio del pueblo de Israel, cuando esa persona va a tu casa y te visita, esta persona entonces tiene que someterse a lo que tú estás haciendo. Llega alguien de visita a tu casa y no es creyente. Hay veces que cuando llegan las visitas a casa eh, y tú lo invitas a comer, tú estás diciendo, híjole, yo siempre oro, pero creo que ellos no oran. Y pues entonces hoy no voy a orar. ¿Y qué crees? Que según lo que vemos, debemos de decirles, te invito a orar conmigo, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que yo esté haciendo también va a afectar a aquellos que me rodean. Y si yo no lo hiciera, entonces dice, todo aquel que no lo haga será cortado del pueblo. Y esta parte de los holocaustos nos habla sobre ser consumido. Y la pregunta entonces sería, ¿quién o qué nos consume hoy? Si es Dios el que nos consume, entonces lo que tú y yo hacemos en nuestras vidas no nos va a avergonzar, que demuestra de que Dios está obrando con nosotros. Lo que sea que tú estés haciendo, ¿no? Es como cuando me preguntan, ¿y a qué te dedicas? La verdad, hay veces que me da pena, ¿no? Y no me da pena decir soy pastor por ser pastor, sino me da pena porque digo, híjole, ¿qué van a pensar, ¿no? Si así son todos los pastores, ¿no? Qué malos deben de ser. Pero esta parte es bien importante porque lo que tú y yo somos debe de verse. Y entonces, pues la gente a nuestro alrededor debe de saber, mi vida está consumida por Dios. Sí, puedo comer de lo que sea. Sí, puedo hablar de lo que sea. Sí, puedo ver muchas cosas. Pero cuando yo sé que algo no le agrada a Dios, entonces ese es mi límite. ¿Y por qué? Porque mi vida está siendo consumida por Dios. Arde por Él, ¿no? Esa parte es el holocausto. Verso 10, para ir avanzando. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hace, perdón, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y vamos a detenernos en estos dos versos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prohibición de Dios de no comer sangre.
Y es que Dios les dice, no van a comer sangre, y es por lo siguiente. En el verso 11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y es así de simple. Y es que físicamente, si tú no tienes sangre en alguno de tus músculos, ese músculo o simplemente la piel comienza a morir. No sé si alguna vez han estado sentados en alguna posición en donde de repente el flujo de sangre se corte hacia alguno de sus extremidades o algo, ¿no? De repente empiezas a sentir como un hormigueo, ¿no? Y de repente dejas de sentir. Y eso, ya cuando te pasa eso de que de repente, ya después del hormigueo dejas de sentir, ya es cuando tu cerebro se alarma más y empiezas a agitar el brazo si se te durmió la mano, el pie, la pierna, y los demás te pueden ver y decirte, ¿qué te pasó? No, pues es que se me durmió el brazo. Pero cuando tú tienes dormido algo, una extremidad, te pueden pellizcar y puede ser que no te duela. Cuando deja de haber flujo de sangre, empiezas a ver que empieza a cambiar de color, que de repente ya no tiene sensibilidad y puede morir esa pieza de tu cuerpo. Esta parte es importante porque entonces estamos viendo que Dios lo que les está diciendo es algo real al pueblo de Israel y les está diciendo la sangre lleva la vida física. En algunos pueblos se va a considerar que la sangre también tiene ciertas propiedades en donde se alberga el alma de las personas o el alma de los animales, ¿no? Y por eso, tal vez ustedes han escuchado tradiciones. En el pueblo donde yo viví de niño, eh, alguna vez me contaron, no sé si esa sea la creencia general o solamente la de mis amigos en algún momento, pero me decían que los vaqueros, los que se suben a los toros y ahí andan montados y los arrean y hacen jaripeo, eh, cuando muere un animal de estos o lo sacrifican, juntan la sangre y beben de esa sangre porque los pone más fuertes, ¿no? Los hace más fuertes. Entonces, se creía que la sangre cruda de estos animales les daba fuerza. Eh, pero también en algunas tradiciones y culturas se cree que la sangre, cuando tú la tomas, estás tomando del alma de las personas. Y eso es desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que el Señor está prohibiendo que tomen de la sangre o coman de la sangre, cualquiera, sea extranjero o sea parte del pueblo de Israel. Y él dice que Dios mismo dice, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Si tú te diste cuenta, en las otras dos ocasiones, Dios dice, y será cortado. O sea que el mismo pueblo va a juzgar y va a decir, oye, hiciste mal, aléjate, tú no eres parte de nosotros. Pero cuando rompe esta ley de comer sangre, es Dios mismo el que pone su rostro en contra de esta persona y lo corta. Entonces vemos la importancia que Dios da a este tipo de situaciones. ¿Cómo nosotros podríamos entenderlo el día de hoy? Poncho, ¿podemos comer moronga? Que es sangre, ¿no? Pues la verdad es que el apóstol Pablo nos libra de este tipo de situación ya, ¿no? Nos dice, todo podemos comer, todo, pero por causa de conciencia, si hay algo que no puedes por causa de conciencia, entonces no lo comas. Ahora, ahí vienen varias cosas. En mi caso, por gusto, tal vez ya no lo haría, ¿no? Antes me gustaba, ahora ya ni se me antoja. Eh, Después, por cuestiones de salubridad, probablemente también dirías, no, mejor no lo hacemos. Eh, pero esto era para el pueblo de Israel y nosotros podemos entender, se está hablando de lo que da vida. Y aquí, ¿qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te mueve? Porque dependiendo de lo que te dé vida,
también va a hablar entonces de qué tanto tú estás quitándole a Dios lo que le corresponde. Si lo que te da vida es tu casa, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu novio, tu novia, tu Xbox, no sé, lo que quieras, tus mascotas, entonces le estás quitando a Dios lo que le corresponde. La sangre es donde está la vida y la sangre le corresponde a Dios. Entonces, mi vida le corresponde a Dios. Mi primer motivo para vivir es la gloria de Dios, es servir a Dios, es amar a Dios, es entregarme a Dios. Después vienen las personas. Y de hecho, tú y yo podemos recordarlo en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero de esos 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con tu alma, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿No? Entonces vemos este amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, porque de Él es la sangre, Él es el que nos da movimiento. Pero vamos a continuar. Y en el verso 12 dice, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de ustedes comerá sangre, ni el extranjero que mora entre ustedes comerá sangre. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que case animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Y esta parte ahora es más práctica, ¿no? Ya está hablando, bueno, ¿qué pasa con los otros animales que probablemente el pueblo de Israel va a cazar por hambre para comer, ¿no? No los animales que son utilizados en rituales. Si tú querías hacer carnita asada, tú tenías que llevar tu becerro, y sacrificarlo delante del tabernáculo para que la sangre fuera rociada como un sacrificio de paz. Pero ¿qué pasa si tú te quieres comer un caldo de pollo, ¿no? O te encuentras algún ave o algún animal que sí puedes comer y que es salvaje. Bueno, pues lo que ibas a hacer era derramar la sangre de ese animal en la tierra y cubrirla, ¿no? A manera de que no haya otro animal que la coma, que no haya nada que la corrompa. Y esto va a ser atestiguado también en Deuteronomio. Y en el verso 14 vuelve a decir lo que ya sabemos, porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, la sangre entonces estamos viendo de los animales que son utilizados para los rituales que Dios ha mandado, solamente puede ser utilizada para expiación. Y todo aquel que hacía este tipo de sacrificios o que quería comer esta carne, tenía que ir al templo y esa sangre era rociada. Y me encanta la imagen que hay de esta sangre siendo rociada, porque habla de que esto que me va a dar de comer, esto que me alimenta, esto que me da gozo, y yo no sé cómo son ustedes, si son muy carnívoros me van a entender. Apenas comí carne esta semana de res, comí carne de tibón y estaba muy rica, muy, muy rica, extremadamente rica. Y cuando estaba comiendo yo estaba así de, Señor, gracias por este pequeño pedacito de carne delicioso. Gracias porque me das papilas gustativas. Gracias porque me das olfato. Gracias porque puedo degustar. Y se me volvió a hacer agua a la boca por ese pedazo de carne. Pero a lo que voy es, cada vez que tú comías, tenías que estar agradeciendo a Dios. Tenías que estar diciendo gracias. Y esas fuerzas que obtenías eran gracias a lo que Dios te había provisto. Si tú tomabas de algún animal que no era para sacrificio, tú regabas la sangre entendiendo que la sangre
es la vida y la vida le corresponde a Dios y nada, nada la iba a tocar, la tenías que enterrar, no le tenías que echar tierra. Y entonces cualquiera que comiere de ella iba a ser cortado. Pero vamos al verso 15 para ir cerrando el día de hoy. Dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿De qué está hablando el verso 15? Bueno, pues vamos a suponer que de repente te encuentras algún animal que fue devorado o que fue muerto, mejor dicho, por alguna fiera, ¿no? O de repente que, no sé, se cayó, le pasó algo y ya está a punto de morir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y aparte, no tienes para comer. Y esta parte es bien importante. Fíjate cómo es Dios que está pensando y cuidando de cada detalle, ¿no? Es que parece que no tengo. Y aquí vienen algunas situaciones. ¿Qué pasa cuando tienes mucha hambre y lo único que hay para comer es algo que tú no comerías porque sientes que está mal delante de Dios? ¿No? O que sabes que no fue sacrificado de la forma correcta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No comerlo y seguir con mucha hambre? ¿O entender que Dios te ha dado libertad de hacerlo, pero tener cuidado de que no se vuelva una costumbre? Y es que, fíjate cómo es Dios que dice, bueno, si encontraste ese animal y es lo único que puedes comer y sabes que no es lo correcto, está bien, vas a tener que limpiarlo, lo vas a tener que lavar y te lo puedes comer. Pero después de eso, lava tus vestidos. Y es que es una imagen de lava aquello que te cubre. O sea, no lo tomes como pretexto. Que no sea un pretexto cotidiano de, bueno, pues es que, pues es lo que hay, es lo que puedo hacer, ¿no? Lava tus vestidos y lávate a ti mismo. O sea, ser renovado de tu entendimiento. Y esta parte aplica no solamente en la comida, sino aplica en algunas ocasiones en donde tú y yo hacemos cosas que nos contrarian, sí, por así decirlo, no, nos da una contradicción delante de Dios. Y decimos, pero es que no hay otra forma de hacer esto, no hay otra forma, y es que no se vale, y es que yo quiero hacerlo, pero no puedo. Y Dios te dice, bueno, probablemente fue lo único que había y lo tuviste que hacer. Ahora lava tu mente, lava tus acciones, no lo hagas. Pero aún así te da el permiso porque tiene cuidado de nosotros. Y habla de ese cuidado y de ese amor. Entonces, cuando tú y yo vemos englobado el capítulo 17, que te dije que es un capítulo bisagra, ¿no? De Levítico, lo que tú y yo vemos nuevamente es el cuidado de Dios hacia su pueblo, el cuidado de Dios hacia nosotros. Y vamos viendo cómo es que Dios dice, eh, ustedes deben de centrar sus vidas alrededor de mí. Más adelante vamos a ver que cuando el pueblo de Israel entra, ya no es necesario ir hasta el templo, que ya cada lugar, cada ciudad va a tener un lugar para que ellos puedan ir y sacrificar. Pero mientras tanto, el tabernáculo de reunión es el lugar en donde todos se van a presentar estos sacrificios para poder comer estos animales. Entonces, vienen varias cosas para nosotros ya de cierre. Lo primero es, el día de hoy, las cosas que te causan paz, ¿realmente están sometidas a Dios? Las cosas que te causan gozo, ¿realmente están sometidas a Dios? Y lo siguiente, cuando tú has fallado, ¿te has ido a lavar?
Cuando tú sabes que hay algo que probablemente no está bien, has ido con Dios. Y ahora, por último, ¿le has quitado lo que le corresponde a Dios? Y esta es una pregunta más dura. Yo considero que es la más dura de las tres, porque a veces le hemos quitado a Dios lo que le corresponde pensando, no, pero es que eh, tengo mis razones, tengo mis justificantes. Y la realidad es que no hay una justificante. Todo aquel que le quita a Dios lo que le corresponde, dice Levítico, Dios se pone en contra de él, pone su rostro en contra de la persona que come sangre, ¿no? Y estamos pensando no en comer moronga, sino en aquel que está quitándole lo que le corresponde al Señor. Y como siempre les digo cuando trato este tipo de temas, alguno tal vez diga, ve, ahí van a hablar de dinero o podría yo. No, no se trata de eso. Lo que le corresponde a Dios, primero es tu voluntad, tu corazón. Lo que le corresponde a Dios es tu lealtad, tu fidelidad. ¿Te acuerdas cuál es el reclamo de Dios para el pueblo de Israel en este capítulo? Ustedes han fornicado. Cuando leímos Deuteronomio y vimos el canto de Moisés, habla también de cómo el pueblo de Israel cayó y falló a Dios y fornicó en pos de ídolos. Entonces, si tú tienes algo que sabes que le has quitado a Dios y que le estás robando, que le corresponde y tú se lo estás escondiendo, dáselo. Lo mejor es saber que el Señor tiene cuidado de nosotros y que Él quita de nosotros toda duda, todo temor, toda ansiedad, todo miedo. Si hoy necesitas de Dios, dile también, Señor, vengo a ti y necesito entregarme. Quiero recibir de ti eso que tú quieres darme, porque tú eres el santuario único, porque tú eres exclusivo para mí y quiero ser exclusivo para ti. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.